¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de su programa Zona Liberada. Hoy día miércoles 10 de enero del 2024, para continuar tratando este seminario de política internacional. Hoy día nos corresponde la tercera sesión titulada América Latina en medio de la disputa chino-norteamericana. Vamos a entrevistar, al igual que en las anteriores sesiones, a Julio Roldán, sociólogo y doctor en filosofía. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, estimado Julio Roldán? Buenas noches allá en Alemania, buenas tardes aquí en Perú. Bien, gracias por todo y bueno, dispuesto a responder las preguntas que se me planteen. Así es. Bueno, como habíamos prometido en este ciclo o en este seminario de política internacional, hoy día corresponde tratar la situación internacional, específicamente esta guerra comercial que se viene tratando en diversos medios, se viene publicando también en medios serios, revistas serias, tanto de economía como de análisis político, sobre el conflicto entre Estados Unidos y China, una potencia, o mejor dicho, una superpotencia norteamericana que ha venido ingresando en momentos de crisis, momentos de declive, ¿no? De muchas también problemas, incluso hasta de corrupción en el más alto nivel. Recordemos el caso de Donald Trump, ¿no? Estos procesos que se le han venido abriendo. Y por otro lado, tenemos a una ya no emergente, ya no una emergente, lo fue en su momento, pero sí a un crecimiento bastante acelerado a nivel económico de la otra potencia, mirando al otro lado del mundo, la parte oriental, asiática, nos referimos a China. Entonces, ya no es un secreto que hoy por hoy estas dos grandes economías, estas dos grandes superpotencias, se están disputando el mercado mundial, cada uno desarrollando estrategias, tácticas, tanto diplomáticas como económicas, inversiones por todos lados, y acá en el Perú también estamos siendo testigos de ello, y justamente esos cambios económicos a nivel mundial también están llevando a una nueva correlación a nivel político, ¿no? A nivel internacional, y justamente hoy día queremos tratar ese aspecto en América Latina y, ¿por qué no?, hablar tal vez por ahí un poquito del caso peruano. ¿Cómo ve usted ese escenario internacional, estimado Julio Roldán? ¿Cómo ve esa guerra comercial hoy en día? Eh, en principio yo creo que no solo es una guerra comercial, sino una guerra económica en su conjunto, pero a la vez una guerra económica que es parte de la guerra geopolítica entre estas dos grandes potencias, una potencia que entra en una etapa de decadencia y otra potencia que emerge con un poder muy grande, incluso ya desarrollaremos la próxima semana, con tendencia a convertirse en el centro de la civilización mundial. Por otro lado, hay que mencionar o hay que recordar que América Latina, históricamente, por lo menos en los últimos 100 años, ha sido en algunos puntos, en algunos enclaves, una colonia norteamericana y en el 80, el 90% de su territorio ha sido o sigue siendo en alguna forma una semicolonia. Es decir, Inglaterra desplazó a los españoles del control de América Latina, luego los Estados Unidos, a partir de 1920 para adelante, desplazó a los ingleses y ellos prácticamente convirtieron esta parte del mundo lo que comúnmente se hablaba del patio trasero. Es decir, la participación y el control norteamericano no solo ha sido en el plano económico, no solo en el plano geopolítico, sino incluso en el plano político propiamente dicho, en el plano militar. No nos olvidemos que muchos países han sido directamente invadidos y, por supuesto, también a través de la influencia y el control ideológico, ideológico-cultural. Por lo tanto, América Latina ha sido una zona reservada norteamericana en los últimos, digamos, 100 años. Pero ¿qué es lo que pasa? En los últimos 30, 40 años comienza a penetrar China
de manera, diríamos, sostenida y agresiva. Pero no nos olvidemos lo siguiente, que ya desde el mediados de 1800, China ha tenido algún tipo de presencia en América Latina y en países como Perú, por ejemplo. Se ha dado principalmente a través de la emigración china, que llegaron a América Latina y al Perú en condiciones de colonos, pero en realidad ellos fueron asignados al mundo prácticamente esclavista en las islas guaneras y en la agricultura. Posteriormente se liberan y se desarrollan y van a formar, se van a integrar sobre todo al trabajo agrícola independiente. Luego, en los 50, 60 del siglo pasado, China tuvo cierta presencia en América Latina, pero más en el plano ideológico. Habían muchas organizaciones políticas reclamadas del comunismo, del marxismo, del leninismo, desde México, Centroamérica, Sudamérica, que se guiaban por las orientaciones o adherían a los puntos de vista en torno a los problemas internacionales levantado y propagandizado por el Partido Comunista de China. Lo que posteriormente se va a hablar del maoísmo. Fue una influencia, una presencia de carácter ideológica principalmente, como repito, con la formación de determinados grupos políticos, organizaciones político-comunistas, y esta presencia, ya no China como país, sino esta presencia ideológica de China, vía el maoísmo, tuvo su punto más alto en los años 80 hasta el 2000, concretamente en Perú, cuando Sendero Luminoso se reclamaba del maoísmo y realizó una acción de lucha armada por el tiempo de 20 años con el fin de capturar el poder a través de la lucha armada. Ellos hablaban de la guerra popular, pero orientada por las teorías ideológicas y políticas del marxismo, leninismo, concretamente del maoísmo. Entonces China ha tenido cierta presencia, pero de lo que nos interesa es que en estos últimos 30, 40 años, la presencia china en el plano económico es bastante significativa. La mayoría de los países de América Latina tienen como, si no como primer, pero 100% seguro como segundo socio económico y comercial a China. Es decir, China penetra en el plano económico principalmente de 3 o 4 formas. Una de las formas como penetra es a través de los préstamos bancarios. En segundo lugar, es a través del comercio. En tercer lugar, es a través de las inversiones en infraestructura, principalmente. Porque China tiene un proyecto y dentro de ese proyecto que se llama la segunda ruta de la seda, penetra en zonas de América Latina y el intento es unir el Pacífico con el Atlántico para, vía el Pacífico, llevar las mercancías que necesitan, sobre todo materia prima de América Latina a China, y traer mercancías ya industrializadas de China a América Latina. Hay algunos hechos que luego podríamos desarrollar que demuestran la penetración china, especialmente en este plano, en el plano, como repito, económico, que se concretiza en esas 3 formas. Esta situación hace ver a los Estados Unidos que ha entrado un competidor en su patio trasero, es decir, en su zona controlada por ellos. Es por eso que los Estados Unidos hace algunos años, creo que hace 20 años, formaron lo que se llamó la Alianza del Pacífico. Y esta Alianza del Pacífico estuvo formada por México, Colombia, Perú y Chile. Porque ellos saben perfectamente que China tiene la intención, el deseo de controlar el Pacífico. Controlar el Pacífico es de capital importancia para poder controlar las rutas comerciales y después también las rutas marítimas que tienen que ver también con la guerra. Pero ¿qué pasó?
El problema es que la Alianza del Pacífico comenzó a flaquear porque en México cambiaron de gobierno. Es decir, el nuevo gobierno de Morena prácticamente no es que se ha peleado, se ha alejado de los Estados Unidos, sino lo que ha hecho es permitir la penetración de la economía o del comercio chino a México. No aceptan monolíticamente que solo sean los Estados Unidos o los socios de los Estados Unidos. Y ese es un problema que tiene Estados Unidos, especialmente es el caso de México. Y ya sabemos por qué. Hay que tomar en cuenta las fronteras que existen o la frontera que existe entre México y Estados Unidos. ¿Qué pasó en Colombia? En Colombia también hubo un cambio de gobierno y hubo cierto giro. El gobierno de Petro ya no es un gobierno que acepta a pie juntillas lo que decían los mandatos del Departamento de Estado o la política económica desarrollada por los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un segundo problema. Luego vino el caso de Perú. No es que Pedro Castillo haya sido un anti-norteamericano bajo ningún punto. Hemos visto que en los discursos en el plano internacional siempre estuvo ligado o el tenor era de acorde con la orientación general de los Estados Unidos, pero el gran problema es que no era una persona o su gobierno o personas de total confianza. Entonces, dentro de ese fenómeno internacional hay que entender cómo se le da un golpe y se le reemplaza por gente de total confianza, porque ellos necesitan ese tipo de personas. Y el caso de Chile, en alguna forma también hay problemas. No es que Boris sea anti-norteamericano, pero tampoco obedece 100% los intereses de los norteamericanos. Entonces, prácticamente la Alianza del Pacífico se ha quebrantado, se ha relajado y esto permite que en alguna forma China se abra paso en algunos sectores o en algunos países de América Latina. Por ejemplo, tenemos el caso de México. No es que México sea anti-norteamericano, pero ha permitido la presencia industrial y comercial china muy fuerte. Es por eso que hay algunos sectores de los sectores más conservadores al interior de Estados Unidos que incluso reclaman que México debería de ser invadido, pero no por la presencia china, que sería la razón central, sino por el tema del narcotráfico. Dicen que México es el centro de los grandes carteles que confluyen la droga de América Latina y por lo tanto hay voces que sostienen que Estados Unidos debería de invadir México. Pero el tema fundamental no es el tema del narcotráfico. El tema fundamental es la presencia china en México. Vamos un poco más al sur. Hubo problemas o hubo un tema donde China y Rusia manifestaron su interés en llevar a cabo el proyecto, ese plan del canal de Nicaragua. Pero ¿qué es lo que sucedió? Hubo un cambio en el canal de Panamá, cambiaron algunas reglas de juego, por lo tanto China es el segundo socio comercial de Panamá, después de Estados Unidos es el que más mercancías trafica por el canal, por lo tanto ese proyecto del canal de Nicaragua ha quedado, como se dice, en stand-by, porque además de eso, los norteamericanos no aceptaban que los chinos hagan un canal en Nicaragua. Eso implicaba tener el control directo al Pacífico y además de eso, liquidar el canal de Panamá. ¿Qué sucede? Avancemos un poco más en el sur y ahí hay un problema en el caso concreto de Perú. Es decir, hay dos proyectos. El proyecto mucho más avanzado, desarrollado, que posiblemente en 2 años debe culminar, es el gigantesco puerto de Chancay.
Ustedes que viven en Lima saben perfectamente que Chancay está a 60 kilómetros al norte de Lima. Ese es un megapuerto. Ese sería el puerto más grande y moderno, más grande, moderno y poderoso de todo Latinoamérica. Eso implicaría que la entrada y la salida de las mercancías y además el control. ¿Por qué? Porque las mercancías también vienen con la ayuda militar, el control militar se daría. Estados Unidos está propugnando un puerto alternativo, concretamente en Arequipa. En la zona sur de Arequipa están propugnando el proyecto de hacer un puerto igual, en iguales condiciones o más grande que el puerto de Chancay. La situación es que eso está en proyecto, porque los norteamericanos no aceptan que los chinos hagan o lleven a cabo ese proyecto que ya está, eso está caminando, el proyecto de Chancay. Avanzamos un poquitito más al sur, hay un problema con el litio. En América Latina hay un punto donde se encuentran especialmente tres países que prácticamente concentran el 70% del litio que hay en América Latina. Es decir, estamos hablando de Bolivia, de Argentina y de Chile. Y en alguna forma Perú, especialmente en Puno, lógicamente. Entonces, los fenómenos, los problemas que ha habido el año pasado y hay en el caso concreto de Perú, en Puno, no solamente es por el oro, no solamente es por el narcotráfico, es centralmente por el litio. Sin ser un gran productor, sin tener grandes reservas de litio, pero es muy importante, ya sabemos para qué sirve el litio. El orden es Bolivia, Argentina, Chile y en cuarto lugar Perú. Por lo tanto, que no nos cause ninguna sorpresa que por ahí aparezca una situación de guerra o de conflictos armados entre distintos grupos o sectores o países. Ya sabemos que Estados Unidos tiene una cantidad de soldados acantonados en Perú y en función sobre todo de el litio, porque ahí está también la presencia china ligado directamente a Bolivia. Pero también hay una situación con Argentina. Bueno, y termino viendo esto ya sale del aspecto eminentemente económico. Es decir, estamos avanzando a un aspecto militar. ¿Por qué? Porque China tiene dos bases militares en el mundo, fuera de China. Estados Unidos tiene 675 bases militares. Esto lo tocaremos la próxima semana, qué implicancia tiene tanto para China como para Estados Unidos y para el mundo entero. Pero volviendo a América Latina, decíamos que China tiene dos bases militares fuera de China. Una que está muy cerca a la frontera en un país muy pequeño cerca a China, y la otra base militar grande e importante está en Nauquén, en la Patagonia, en Argentina. Esto viene funcionando desde hace 6 o 7 años. Está totalmente equipada. Eso es una auténtica base militar. Y esto es lo que a los Estados Unidos no les conviene. Ven con muy malos ojos y van a hacer todo lo posible para desmantelar esta base militar, porque eso implica que China da un paso más allá. Una cosa es entrar en el plano económico, pero otra cosa es entrar ya en el plano militar. Entonces, vemos en América Latina que en países como Argentina, como Brasil y como México, porque en América Latina en última instancia, desde el punto de vista económico y poblacional, hay tres países importantes, México, Brasil y Argentina. Y en estos tres países, el primer socio, no solo comercial, sino económico en su conjunto, es Estados Unidos y el segundo es China. Por lo tanto, ellos no pueden desprenderse de China.
El nuevo presidente argentino, Javier Milei, hace 3 meses dijo que él no iba a comercializar ni iba a tener contacto con comunistas y Ujú. que nada con Brasil y nada con China. Pero lógicamente solo era una declaración para la galería, porque Argentina no puede deshacerse de China, pero tampoco puede deshacerse de Brasil, porque si bien es cierto, el primer socio es Estados Unidos, pero Brasil es un socio de suma importancia y además es un país vecino. Y de igual manera, no pueden hacerlo de China. El desprenderse de estos países, ¿qué van a hacer? No van a tener, uno, cómo pagar esa deuda que tienen y en segundo lugar, ¿con quién van a reemplazar? ¿Quién la va a comprar la soya argentina, por ejemplo? Uno de los elementos que sirve, de la cual vive Argentina, es la soya. Y el 80 o el 90% de la soya argentina va directamente a China. Entonces, hay ahí una presencia muy fuerte y como repito, en el caso de China es parte del proyecto grande que tienen, la llamada segunda ruta de la seda, y por ahí tiene que salir y entrar las mercancías porque lo que están haciendo, dar la vuelta por África, resulta demasiado costoso y demasiado largo. Es mucho más barato y conveniente hacerlo por esta vía. De ahí la importancia que tiene Perú desde el punto de vista geopolítico. Concretamente, el puerto de Chancay es clave, que seguramente en estos tiempos, en 1, 2 o 3 años, entrará en acción y vamos a ver cuál es en realidad, en la práctica, cuál va a ser la respuesta de los Estados Unidos. Eso es lo que tendría que decir con respecto a tu pregunta en la primera parte. Así que ahora, a ver. Correcto, Julio. No quiero pasar o no quiero dejar pasar por alto este interrogante. Lo ves en la pantalla. Es una pregunta que comúnmente se hacen aquí, bueno, imagino que también en otras partes del mundo, los partidos llamados antisistema, los partidos que se proclaman aún de izquierda, que alzan las banderas del socialismo, igualmente también los sindicatos, las centrales sindicales que hablan pues de desarrollar una línea clasista en diferentes partes del Perú, de América Latina, siempre parten de entender la situación internacional y una discusión que siempre se da en estos tipos de eventos, llámese convenciones, congresos, ¿no? Partidarios o sindicales, es ¿cuál es la situación? ¿Estamos viviendo una multipolaridad o una bipolaridad? Yo he escuchado su respuesta en la primera parte y claro, me inclino por la bipolaridad, ¿no? En el caso de escenario latinoamericano, pero así, a grosso modo, a nivel internacional, ¿qué es lo que está viviendo el mundo? ¿Por dónde nos inclinaríamos en nuestro análisis o en nuestra sentencia geopolítica, ¿no? De lo que viene ocurriendo hoy por hoy. Eh, Tengamos presente lo siguiente. En 1991, 90, 91, cayó o se deshizo lo que se llamaba el bloque socialista con la Unión Soviética a la cabeza. Entonces, desde 1991 al 2001, es decir, 10 años, fueron los 10 años de oro de los Estados Unidos. Nunca antes estuvieron con las manos sueltas en el mundo. Ellos podían hacer y deshacer lo que se le venía en gana. Ellos eran los dueños del mundo. Pero sucedió un hecho que dio un giro a este fenómeno. Fue el ataque a las Torres Gemelas en New York, al Pentágono, en el 2001. Esto, este pequeño hecho, que dicho sea de paso, fue hecho, según se decía, por bárbaros primitivos, cambió en alguna forma el panorama de la historia mundial. A pesar de haber tenido un, una repercusión en concreto de horas, pero ha marcado este fenómeno. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento
un poco que Estados Unidos sintió que no es el dueño del mundo, que no puede hacer lo que le da la gana. Además de eso, se dice, unos que fue el Mossad israelí, otros dicen que fue un trabajo de la CIA, pero oficialmente se dijo que ha sido Al-Qaeda. Quien haya sido, esto fue un golpe psicológico, un golpe moral a los Estados Unidos, en la medida que desde que se convirtieron en gran potencia, nadie les ha tocado en su país. Ellos han peleado en distintas partes del mundo, pero nadie se atrevió a tocarles en su país. ¿Qué sucedió? A partir de este momento se comienza a notar el desarrollo, sobre todo de China, en el plano económico y también en alguna forma, años después, comienza a reflotarse, a reaparecer Rusia dentro del escenario mundial. En un momento dado, en el gobierno de Obama, dijo el primer gobierno de Obama, nosotros no vamos a permitir que Rusia sea una potencia mundial. Lo máximo que vamos a permitir es que sea una potencia regional, que se limite a ser una potencia regional. Es decir, hay ciertas potencias regionales, como por ejemplo en el Medio Oriente, por el lado de los árabes o de los turcos, hay toda una pelea, o había una pelea entre Arabia Saudita, Irán y Turquía para ser la potencia regional. Ellos nunca aspiraron a ser una potencia mundial, pero sí regional. Hoy están un poco, como se dice, se podría decir calmados o pasmados por una serie de fenómenos. Rusia entra a tallar y aparece como una potencia, si bien es cierto, mundial, no a nivel económico, pero sí, no nos olvidemos, es el país más grande del mundo. En segundo lugar, tiene una experiencia de lucha, no por gusto en Rusia se ha hecho una revolución en el 17. Y además de eso, su ubicación en el mundo es muy importante y finalmente es una potencia nuclear. Es por eso que Rusia tiende a ser una potencia mundial que Estados Unidos no lo permite, no quiere permitirlo. Precisamente esa es la guerra que hay la razón de fondo de la guerra que hay en Ucrania, porque los Estados Unidos no aceptan que Rusia sea una potencia mundial. ¿Y por qué no? Porque en un momento dado Rusia se puede aliar o unir con la otra gran potencia que sí emerge en el mundo y unidos, en este caso concreto, China con Rusia, la situación de Estados Unidos sería mucho más difícil, a pesar que ellos tienen el control prácticamente de Europa. Entonces, lo que se ve es, en alguna forma, en el fondo, es una bipolaridad. ¿Por qué? Porque el BRICS, hoy no son 11, iban a ser 11, pero Argentina se retiró, son 10. Si tomamos en cuenta la cantidad de países, tomamos en cuenta la cantidad de población, tomamos en cuenta el nivel de desarrollo económico, definitivamente este es un polo muy importante de desarrollo y de atracción. Pero ¿quién es el que está a la cabeza de los BRICS? Concretamente China, porque ellos son la gran potencia económica y por lo tanto son los que han organizado el Banco del BRICS y una serie de fenómenos que tiene que ver especialmente con el comercio internacional. Incluso están apuntando a que no sea ninguna otra moneda, sino puede llamarse la moneda del BRICS o puede ser una moneda, el yuan, quien no sé si a largo plazo, pero a mediano plazo reemplace al dólar y eso va a ser la caída fatal para los Estados Unidos porque ya no van a tener el control del comercio internacional. Ellos se dan ese lujo de poner
una serie de limitaciones, porque ellos tienen, se diría, los únicos quienes pueden imprimir dólares a su gusto y sin control de nadie. Resumiendo, lo que se hace ver, lo que apunta el desarrollo económico, que no es solamente económico, también político y, por supuesto, diplomático, es que se han formado dos polos de desarrollo. Uno está comandado por los Estados Unidos y el otro polo estaría a la cabeza principalmente China. Correcto, muy bien, Julio. Y yo sé muy bien que vamos a tratar acerca ya de China con mayor profundidad la próxima semana en la última sesión del Seminario de Política Internacional, pero es inevitable preguntarle esto, aprovechando que ya se está hablando de China, de Latinoamérica, de la bipolaridad, que es un aspecto que coincidimos, ¿no? El mundo ha tenido esa tendencia hacia la bipolaridad y hoy por hoy, al 2024, 24 años del siglo XXI, es bastante ya perceptible eso, ¿no? Tal vez hace unos 10 años era una situación media nebulosa, no se aclaraba bien el panorama, pero hoy por hoy se ha aclarado. Y también quisiéramos aclarar a nuestros oyentes, a los que nos van a ver en el programa, eh, esta pregunta que muchos se hacen. ¿China es socialista? Usted habló hace unos minutos de que China tuvo una gran influencia en el mundo, en Latinoamérica y especialmente en el Perú, a partir de los años 60, la influencia de la revolución cultural en el mundo, en Francia mismo, aquí en el Perú, tomando incluso formas bastante radicales, ¿no? Aquí en el Perú, hasta los intelectuales internacionales se han sorprendido de la forma que logra adaptarse aquí el maoísmo en el Perú, ¿no? Concluyendo incluso en la formación de un grupo bastante violento o en su accionar como lo fue el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, más aún fue el último gran bastión, dicen, de la influencia maoísta en el mundo, tal vez por ahí Nepal, algo de ello también se vio en los 90, pero nada comparado con el caso peruano. Pero hoy por hoy la influencia de China ya no es pues ideológica, China ya no difunde el marxismo-leninismo, maoísmo, no habla de ello China, sus relaciones son económicas, son instalar mineras, sobre todo acá en Perú tiene muchas mineras, me imagino que también en otros países de América Latina también tiene grandes inversiones gasíferas, hidrocarburos, minerales, ¿no? Y su accionar, su comportamiento es más parecido a una potencia capitalista que a una potencia, llamémosla así, faro de la revolución pues, socialista mundial, ¿no? Ha cambiado bastante en ese aspecto. Pero hay también pues, partidos, grupos políticos que defienden ese camino, entre comillas, camino socialista de China, la vía socialista de China, con particularidades chinas, como lo dicen también en la propaganda oficial del gobierno chino, de que ellos están rumbo al socialismo, pero que todo esto es parte, todas estas movidas económicas, estas movidas comerciales, estas inversiones a nivel mundial, son parte justamente de una estrategia de consolidar su socialismo. ¿Va por ahí ese camino? ¿Va por ahí la explicación? Julio, ¿cómo ves tú a China? Yo sé que vas a hablar de esto la otra semana, pero un adelanto tal vez, unos minutos sobre esto. Es inevitable. Sí, eso lo tocaríamos la próxima semana y en todo caso sería tal vez un trabajo a futuro porque ese es el tema central en la discusión, tanto al interior de la izquierda como incluso con los liberales, porque hay una situación, los liberales dicen son comunistas y los comunistas no saben administrar bien la economía. Entonces, pero si tú dices que los chinos son comunistas, ¿y cuál es el nivel de desarrollo de administración que tienen en la economía? Es la primera economía en el mundo, entonces, Claro, entran en claro. contradicción ahí. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? El problema es que está en la cabeza de los liberales. Ese es el tema, el problema que tienen los liberales es que eh, siempre analizan los fenómenos en el aire y cuando bajan a analizar en el hecho concreto es cuando se manifiesta su inconsecuencia.
es decir, lo que se dirían simple y llanamente son tartufos. Ese es por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la polémica con la gente de izquierda, con los que se reclaman socialistas, comunistas, se tendría que ir a ver cuáles son las relaciones sociales de producción al interior de China. ¿Cuáles son las relaciones sociales de producción en el campo chino, en las empresas chinas, en las fábricas chinas y en las empresas chinas que también operan en países, en otras partes del mundo, concretamente en Perú? Vean las relaciones sociales de producción de una empresa china en Perú, especialmente las mineras, en la relación que hay entre la empresa y el obrero y el trabajador. ¿Son relaciones equitativas? ¿Son socialistas o son relaciones capitalistas? Tan igual o peor que las relaciones de capitalistas de cualquier capitalista, de cualquier empresa. Creo que ahí está el punto central. Ver cuáles son las relaciones sociales de producción. ¿Son de carácter socialista, que se está caminando a cada quien según su capacidad y cada quien según su necesidad? En Perú podrían ver fácilmente, vayan a ver, hablen con los obreros de las empresas chinas, especialmente de las mineras, y que les cuenten cuál es el tipo de salario, cuántas horas trabajan al día, cuál es el ritmo de trabajo, cuál es el nivel de recreación, cuánto es su salario. Es decir, en alguna forma es relativamente simple ver ese tipo de cosas. En otras palabras, esa gran acumulación que ha logrado China es verdad. Europa necesitó 250 años para generar esa acumulación originaria y generar el despegue capitalista. China no. China lo ha hecho entre 30 y 40 años. ¿Pero por qué? Porque la acumulación originaria en China ha sido mucho más rápida, por lo tanto, más brutal, mucho más profunda que en la misma Europa. Han sacado a muchos millones, se dice, han sacado a muchos millones de la pobreza. Es verdad. ¿Pero por qué? Porque el capitalismo necesita gente que disponga de dinero para generar y desarrollar el mercado. ¿Por qué? Porque van a tener campesinos que no ganan nada. Llega una empresa, ¿quién va a comprar los productos de la empresa? Si la gente no tiene capacidad de compra, no tiene poder adquisitivo. Entonces, para que la empresa funcione, para que el capital circule, para que la acumulación se dé de manera más sostenida, necesitas que la población dejen de ser mendigos, dejen de ser descamisados y se conviertan en consumidores. Entonces han sacado una cantidad gigantesca de gente menesterosa a ganar un salario, pero como repito nuevamente, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué tipo de relaciones hay en el campo, en el comercio, en la industria, tanto interno como externamente? Yo creo que ahí está el tema central para determinar si China tiene relaciones sociales de producción socialistas o tiene relaciones sociales de producción capitalistas. Definitivamente no tiene las mismas características del capitalismo que se desarrolla en Estados Unidos o en Inglaterra, porque muchas veces en estos países el capitalismo tiene dos maneras de desarrollarse y de controlar y explotar. En otras palabras, dos maneras de generar mayor plusvalía a través de la acumulación. ¿Qué es eso? Sobreexplotar a la gente, no hay más. Una de las vías es a través del mercado, el libre mercado, los liberales, y la otra vía es a través del Estado. Eso es históricamente. ¿Y quienes propugnan esto, que el Estado planifique y organice la economía? La socialdemocracia. ¿Quiénes orientaron teóricamente esas ideas? El profesor Keynes. Es decir, son dos formas que el capitalismo necesita para seguir acumulando capital, extrayendo la plusvalía. Repito,
Uno es el capitalismo llamado salvaje, el capitalismo sin corazón, que está determinado por el mercado, por la libre empresa o el libre mercado. Entre los liberales tienen problemas también. Unos dicen libre empresa, otros dicen libre mercado. Y la otra forma es el capitalismo con rostro humano, el capitalismo con corazón, el capitalismo socialdemócrata, donde el Estado tiene participación en la vida económica, en la planificación económica. Pero es capitalismo. Es decir, son dos formas históricas que el capitalismo necesita. Cuando una de las formas entra en crisis, aparece la otra. Cuando esta entra en crisis, aparece la otra. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el capitalismo, sea con rostro humano, o sea, el capitalismo sin corazón, en el fondo sigue siendo capitalistas. Es decir, ellos no han solucionado el problema de fondo, que es la, la producción social y la apropiación privada. Es decir, la contradicción capital-trabajo no lo ha solucionado acá ni en ninguna parte del mundo. Lo que se está dando en China es una combinación de la empresa privada con la empresa estatal. ¿Por qué? Y con esto termino. En ninguna parte del mundo se ha dado 100% el capital, el desarrollo del capitalismo a través de la empresa privada. En ninguna parte del mundo. Tampoco en ninguna parte del mundo se ha dado que el capitalismo se haya desarrollado utilizando solamente la planificación estatal. Incluso en Rusia, en el tiempo de la Unión Soviética y los planes quinquenales, siempre todavía existió empresa privada. De igual manera en China, en todo ese proceso, después del triunfo de la Revolución del 49, la empresa privada no tenía el peso que tiene hoy, pero existió. Eso debemos tener en cuenta para evitar de caer detrás del capitalismo sin corazón o condenar al capitalismo sin corazón en favor del capitalismo con rostro humano, porque a la larga es capitalismo, a la larga es el sistema de acumulación y extracción de plusvalía se mantiene a través de las dos formas. Totalmente de acuerdo, Julio. Y más aún, hablando yo por el caso peruano, he conocido de cerca hace ya varios años la realidad de los trabajadores mineros que iban a pedir apoyo a los dirigentes universitarios. Yo provengo de San Marcos y iban muchos los trabajadores de la Shogun con sus boletas, que en muchos casos ni siquiera llegaban a los 1.000 soles en ese momento. Lo estoy hablando ya de varios años, ya por lo menos una década, de sus huelgas, de la Chogan, de la Chinalco, que son grandes empresas estatales chinas que operan aquí en el Perú, pero frente a ello, muchos partidos que se hacen llamar de izquierda, que supuestamente levantan las banderas socialistas, bueno, justifican o tratan de justificar el accionar de China porque allá hay un partido, entre comillas, comunista que gobierna, ¿no? Y por otro lado también, como usted dice, los liberales se dan contra la pared cuando dicen que el comunismo no sirve, no vale, pero caramba, a China la llaman comunista y allá sí funciona. ¿Cómo es eso? Se contradicen por un lado y por el otro. Para ir cerrando, aquí en el Perú, hasta los partidos de derecha, ya los partidos de derecha de la burguesía, por lo menos una de sus facciones de la gran burguesía peruana, tienen bastante cercanía con China. Déjeme decirle, Julio, tal vez esto usted lo ha notado, pero hace poco, hace menos de un mes, una comisión del partido de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, imagínense, fue invitada por el gobierno chino y han estado allá en diálogos, ¿no? Porque los chinos verán pues que de repente Keiko tendrá en algún momento oportunidad, opciones de llegar a ser presidenta, tal vez los chinos están calculando eso, o los chinos verán que Fuerza Popular, el partido de Keiko o el Fujimorismo, tal vez no llegue a ser gobierno, pero tiene por lo menos presencia en el Parlamento. Y usted sabe que en el Congreso arman ahí todos los negociados y ahí están los operadores de las grandes transnacionales. Y el otro partido que también le revienta cohete y le echa flores al gobierno actual chino es el Partido Aprista. Justamente acá tengo un libro de Alan García, cuando cumplió 90 años el APRI, y me imagino que saldrá algo publicado este año por sus 100 años, que también celebran los apristas.
Los apristas de hoy, ¿no? Y de hace ya varios años, saludan mucho el modelo chino, que incluso quisieran imitarlo, copiarlo, seguir el ejemplo en el caso peruano. Entonces, son liberales o capitalistas que miran un modelo socialista, entre comillas, y que abren justamente el mercado, como ellos lo llaman, al país, justamente estas grandes inversiones, ¿no? Y yo me imagino que este debate también se estará dando en otras partes de América Latina, ¿no? Por eso es que esos discursos del social progresismo, del llamado socialismo del siglo XXI, que sí tienen discursos anti-Estados Unidos, pero son muy benevolentes con Estados Unidos, perdón, con Rusia, con China, son bastante benevolentes, ¿no? Como que con ellos no hay mucha crítica, entonces son de apertura con ellos, ¿no? Y bueno, en las alturas están las grandes potencias que se están disputando hoy por hoy el mundo, estimado Julio Roldán. Bueno, la próxima semana vamos a profundizar, me imagino, un poco más, ya que vamos a tocar el tema de China. Es el nuevo centro de la civilización mundial, es el próximo programa, Julio. Tal vez tiene algunas palabras finales, estimado Julio. Bueno, nada, es verdad. Lo que teníamos que recordar una y mil veces es el capitalismo. En cualquier parte del mundo tiene dos intereses: seguridad para sus capitales y ganancia para sus capitales. Donde ellos ven que van a ganar, ahí están. Y a la vez, ganancia y seguridad. Por lo tanto, si en Perú tales o cuales partidos de repente no llegarán al gobierno, pero tienen mucha influencia, no digamos en la sociedad abajo, ¿no? Pero sí en el aparato burocrático, en los sectores que deciden la vida económica y política del país. Por lo tanto, estos partidos, a pesar de que tienen una tendencia muy fuerte o han tenido muy pro norteamericana, ellos también comienzan a ver oportunistamente que pueden ganar algún tipo de beneficios ligándose a los chinos, en la medida que a la larga, sí, y esto es parte de lo que vamos a tocar la próxima semana, será a mediano plazo, China va a ser el nuevo centro de la civilización mundial. Bueno, eso es todo. Gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, Julio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muy bien. Ha sido Julio Roldán, bastante interesante este tema, de verdad que sí, lo hemos sentido bastante cercano, el tema de la disputa chino-norteamericana respecto a América Latina, ojo, para ponerlo como un caso, como un escenario dentro de la disputa entre estas dos grandes superpotencias, que como ha quedado claro, creo yo, en el programa, se ha definido que tanto Estados Unidos como China desarrollan un modelo capitalista, claro que de diferente manera, diferentes formas nada más, ¿no? Una apuntando más al libre mercado a través del modelo neoliberal. Estados Unidos es el gran difusor de ese mensaje, de ese modelo, de ese tipo de propaganda también que vemos por el mundo, pero también China no se escapa, ¿no? De un análisis crítico capitalista, también desarrolla un modo de producción capitalista y hoy por hoy está asaltando diferentes países, diferentes patrias, que ellos también pues llamarán, me imagino, en sus análisis, los mercados emergentes de los países subdesarrollados, ¿no? Y uno de ellos es el Perú, y el Perú está dentro de un área estratégica del Pacífico que hoy por hoy viene siendo disputado por ambas superpotencias. Bueno, sería todo por el programa de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión para hablar acerca de China, específicamente de China, como bien lo ha dicho Julio Roldán. Julio Roldán está convencido que China será en corto o mediano plazo el nuevo centro de la civilización mundial. Y eso tal vez está siendo ya visto por muchos partidos políticos que van a empezar a abandonar a Estados Unidos en este juego de intereses que también ellos también entran a tallar, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es el camino del pueblo? Lo dejamos como tarea para el siguiente programa. Muy agradecido por su presencia. Chao, chao.